Era el día más caluroso, un día más en la vida del patriarca Abraham. El sol quemaba el desierto, la tierra de Canaán. Años de nomadismo, de promesas, de espera. Para cualquier otro, la rutina del desierto sería el fin de la esperanza, pero no para Abraham. Había aprendido a vivir con la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas, una promesa que a su avanzada edad parecía imposible. Y en medio de esa rutina, la llegada de 3 extraños se sintió como algo más que una simple visita. La hospitalidad era una ley en el desierto, pero la conexión con estos hombres era distinta. Uno de ellos, la figura que Abraham había reconocido como el Señor mismo, reveló un secreto devastador. Una noticia que haría temblar la tierra bajo sus pies. El Señor le había revelado su intención de destruir Sodoma y Gomorra, ciudades cuyas iniquidades habían llegado hasta el cielo. La noticia golpeó a Abraham con la fuerza de un rayo. No solo por el destino de ciudades enteras, sino porque su sobrino Lot vivía allí. Pero no era solo por Lot. Era por el principio mismo de la justicia divina. Abraham había caminado con el Señor, había confiado en Él, había dejado todo por su promesa. Y ahora, una crisis de fe, una prueba monumental, se alzaba ante él. ¿Podría la justicia que conocía castigar a los justos junto con los malvados? ¿Sería ese el carácter del Dios que amaba y servía? La oración no era solo un ruego, era un acto de valentía, de intercesión. Era el momento de pararse en la brecha, no solo por su familia, sino por el principio de la justicia. ¿Destruirás al justo con el malvado?, preguntó Abraham con una voz que, a pesar de los años, aún resonaba con fuerza. Su primera pregunta no era sobre un número, era sobre un principio. Una base, la de un trato entre un hombre de fe y su Creador. Él estaba intercediendo por toda una humanidad, por la esencia misma de lo que entendía como justicia. Y en esa pregunta, se reveló la profunda empatía de un hombre por su prójimo, una lección que resonaría a través de los siglos. Fue una oración que no solo buscaba la salvación de una ciudad, sino que buscaba entender, a un nivel más profundo, la naturaleza de un Dios que es tanto justo como misericordioso. El Señor accedió. Si encuentro 50 justos, no destruiré la ciudad. Pero la respuesta no fue suficiente para Abraham. Él conocía la realidad del mundo, la escasez de la bondad en la tierra, la magnitud de la maldad en Sodoma. Y su corazón, impulsado por esa mezcla de amor y de urgencia, lo llevó a presionar aún más. Era como un pescador que no se atreve a soltar la red, sabiendo que aún hay más que rescatar. Y con esa misma audacia, pero con la humildad de quien habla con un poder superior, continuó su negociación. ¿Y si faltan 5 para los 50? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Era un momento de inflexión, una apuesta de fe. La cámara se congela en el rostro de Abraham, sus ojos fijos en el Señor, la súplica palpable. Ha bajado el número, ha abierto la puerta a una nueva posibilidad. El destino de miles de almas pende de un hilo, y él, un solo hombre, lo sostiene en su oración. La pregunta de Abraham colgaba en el aire, una apuesta de fe en la que el destino de miles de personas estaba en juego. El silencio que siguió no fue de rechazo, sino de una pausa solemne. El Señor, en su infinita paciencia, esperaba. Y Abraham, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se atrevió a continuar. No era un mercader regateando, era un hijo hablando con su padre. Él conocía el carácter del Dios que servía, un ser de justicia que también era un pozo inagotable de misericordia. Y en ese conocimiento, encontró la fuerza para continuar. Su oración se había convertido en un reflejo de esa misericordia. Permítame hablar una vez más, dijo Abraham. ¿Y si son 40 los justos? El Señor respondió con la misma serenidad, no lo haré por amor a los 40. El alivio, fugaz pero real, cruzó el rostro de Abraham. Se daba cuenta de que cada vez que el Señor accedía a su petición, lo hacía no por la lógica de un regateo, sino por el profundo amor que sentía por un solo hombre, su siervo Abraham. Era una lección sobre el poder de una oración sincera. No era solo un hombre pidiendo, era una fe profunda tocando el corazón de Dios. Y esa fe se atrevió a ir más lejos, a presionar los límites de lo posible. No te enojes, Señor, rogó Abraham, su voz más suave ahora, con la humildad de quien sabe que está pidiendo demasiado. ¿Y si son 30? Y la respuesta fue inmediata. No lo haré por amor a los 30. La oración era un acto de valentía, de creer que la misericordia de Dios no tenía un límite estricto, sino que se extendía hasta donde la fe de un hombre pudiera alcanzar. Los números bajaban, la esperanza de la ciudad pendía de un hilo cada vez más delgado. Abraham continuó,
su voz, un eco de la angustia y la esperanza que sentía. Su corazón se encogía por cada vida que podría perderse, por cada justo que podría morir junto a los malvados. ¿Y si son 20? El Señor asintió de nuevo. Y finalmente, con un suspiro que venía de lo más profundo de su ser, Abraham hizo su última súplica. Era una petición final, un intento desesperado por aferrarse a la esperanza que parecía desvanecerse con cada número que bajaba. Él sabía que el pecado de Sodoma era grande, que su maldad era profunda, pero no podía rendirse. No podía dejar de interceder por las almas de su sobrino y su familia, por los pocos justos que él creía que aún existían. Señor, no te enojes si hablo por última vez, ¿y si solo se encuentran 10? Fue el momento decisivo, la última ficha sobre la mesa. La tensión era inmensa. Si el Señor dijera que no, el destino de Sodoma estaba sellado. Si decía que sí, habría una última oportunidad. El Señor, viendo el corazón de Abraham, respondió con una promesa definitiva. No la destruiré por amor a los 10. Y con esas palabras, el diálogo terminó. El Señor se fue, y los dos hombres, el mortal y el divino, se separaron. Y así, la oración de Abraham llegó a su fin. No obtuvo la victoria total, pero su fe y su audacia habían establecido un precedente eterno. Había demostrado que la oración no es un simple monólogo, sino un diálogo poderoso entre el hombre y su Creador. Había intercedido por una ciudad entera, por el principio de la justicia y la misericordia. Había aprendido que el corazón de Dios era capaz de escuchar incluso la súplica más improbable. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó, Abraham volvió al lugar donde había estado. El aire estaba enrarecido, y una columna de humo se alzaba en la distancia, oscureciendo el cielo. La respuesta a su oración, la terrible justicia, se manifestaba ante sus ojos. A pesar de todo su esfuerzo, no se habían encontrado ni siquiera 10 justos. El legado de su oración no sería la salvación de Sodoma, sino la lección que había dejado para todos los que vendrían después, el poder de pararse en la brecha, de orar con audacia, fe y un corazón lleno de compasión por los demás. En el silencio de nuestro corazón, nos unimos a la audacia de Abraham. Con su misma fe inquebrantable, te pedimos, Padre, que pongas en nosotros el valor para interceder por otros. Que nuestra voz no calle ante la injusticia, sino que se alce en oración por aquellos que sufren, por los que se han perdido, por nuestras ciudades. Inspíranos a acercarnos a ti con la confianza de un hijo que conoce el corazón de su Padre. Que nuestra oración sea un puente de misericordia, una muestra de tu amor que busca salvar y no condenar. Que al interceder por los demás, recordemos que tu justicia es siempre justa y tu amor, infinito. Amén. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para descubrir más relatos bíblicos transformados en experiencias únicas y oraciones poderosas. Hay muchas más historias esperando ser contadas.